Ahí se puede llevar la palabra a diferentes lugares. Podemos usar todo lo que está a la mano precisamente para compartir y llevar a toda la gente el Evangelio. Y eso es algo muy bueno. Amén. Hoy quiero compartir contigo algo que el Señor estuvo hablando toda la mañana. El título de entrada te va a llamar la atención. Hemos escuchado muchas enseñanzas, prédicas, pero bueno, antes de entrar en materia, mi esposa me dijo que iba yo a darles un mensaje, y sí, quiero que se escuche, porque la idea es que se pueda propagar antes de comenzar. Nos invitaron de la iglesia hermana Nueva Vida, hay un congreso, ¿me puedes leer por favor? Viene Erickson Alexander el día 22 de mayo. Entonces, pues nos hacen la invitación para ir. Es una conferencia que va a ser un siervo de Dios y posteriormente también él va a predicar y luego va a cerrar con un tiempo de adoración. Y hemos entendido que necesitamos pues hacer coinonía con otras casas, ¿sí? Tenía rato que no veía yo al pastor Obed, fue de gran bendición, y bueno, nos pasó esa invitación y con todo gusto la hacemos extensible, la extendemos. Ajá, hay un costo de recuperación de 200 pesos. Este varón viene de Los Ángeles, California, entonces, pues sí, prácticamente ellos sufragan los gastos y es algo simbólico, simplemente es el hecho de sacar para su estancia y sus alimentos, ¿está bien? Y ahí está la invitación, tienen la libertad, en esta casa nunca se les va a limitar, ¿sale? Porque a final de cuentas es parte de extender el reino, amén. Y ahora sí, vámonos de entrada a lo que es la prédica. La prédica, ¿sí me escuchan bien? ¿Se escucha bien? La prédica de hoy se llama Nacer del Espíritu. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa enseñanza? Hemos leído sobre lo que es nacer del Espíritu, de qué se trata. Pero hoy más que nunca, el Señor hablaba a mi vida y quiero que tú tomes como yo voy a tomar esta reflexión, porque aunque la estuve escribiendo y el Señor estuvo hablando a mi vida, hoy la voy a volver a tomar para mí. ¿Está bien? Y yo quiero que tú lo que escuches hoy lo tomes para ti, lo reflexiones en el Espíritu, que le pidas al Espíritu Santo qué es lo que quiere hablarte. ¿Está bien? Una de las cosas que necesitamos venir a este lugar es entender que vamos a edificar nuestro espíritu, vamos a alimentarlo, que el Espíritu Santo nos va a guiar, nos va a dar luz. Y entonces vamos a leer el diálogo entre Jesús y Nicodemo. ¿Cuántas veces han leído este diálogo? Alce la mano, ¿alguna vez algunos lo han leído? Otros quizás no. Bueno, vamos a leerlo. Hoy se ha extendido a lo largo de la iglesia que vivir en el Espíritu es simplemente ser una buena persona. ¿Cuántos han tenido su casa de Dios? Alcen la mano, sin pena. Ahora, ¿cuántos conocen al famoso Don Bueno? Si has tenido una casa de Dios y no has hablado de Don Bueno, no es casa de Dios, de una vez te digo. Ser una buena persona y no molestar a nadie no es. Se reduce la fe a un acto emocional. Es como levantar las manos, es pasar adelante y decir, Señor, sí, te acepto en mi corazón, pero a veces nos engañamos que esa es una oración de fe. Gracias, hermano. Y te digo algo, yo viví ahí, yo estuve parado ahí. No sé cuántas veces en las antiguas congregaciones nuestro pastor nos decía, ustedes deben de animar a la gente y ustedes deben de ser los primeros en pasar adelante y alzar las manos, pero es que yo ya hice mi oración de fe, otra vez, así los motivas. Bueno, y la dice como 30 veces, 40 veces.
acepté a Cristo, pero seguí viviendo como yo quería. Ahí es donde yo comienzo a hacer una reflexión en lo personal a mi vida, porque fue contundente esa frase que yo sé que el Espíritu Santo me hizo. ¿Sigues viviendo como vivías? Y aunque sé que ha cambiado muchas cosas, todavía hay mucho que necesito dejar. Pero hermano, tú estás allá arriba, estás predicando, sí, y por eso te lo tengo que decir. Compartir la palabra, estar aquí arriba, es fundamental reconocer dónde estoy parado ante Él. Porque yo podría a ustedes decirles muchas cosas, pero el único que conoce mi vida es Él. Y podría yo quedar bien con ustedes, pero con quien tengo que estar bien, no quedar bien, estar bien, es con mi Señor. Seguir viviendo como uno quiere es una idea de amor sin compromiso, sin obediencia, sin dirección. Hoy se me antoja esto, hoy se me antoja aquello. ¿Y sabes? Eso no es lo que quiere nuestro Señor. Cuando hacemos el hecho de que venimos a la iglesia, el que nos reunimos, el que hacemos cosas para la obra, pero no tengo un cambio en mi vida, me hace un admirador de Jesús, pero no un discípulo. Y eso es algo muy fuerte, porque yo podría ir, por ejemplo, a ese evento y estar ahí, derramarme en adoración. Pero ¿de qué valdría si yo no he cambiado en mi vida? Cuando el Señor vino, Él no dijo a sus discípulos, acéptenme en su corazón. ¿Le dijo así a sus discípulos? Mateo, acéptame en tu corazón. Él dijo, sígueme. Dio una instrucción. Y cuando dijo, sígueme, dejaron todo y fueron en pos de Él. Y aprendieron lo que Él hacía y comenzaron a obedecer lo que Él les pedía. La vida en el Espíritu es fundamental tenerla unida a los mandamientos. Ciertamente en la actualidad muchas veces escuchamos, yo ya no vivo por la ley, sino por la gracia, y es cierto, bendito Dios por su gracia, sublime gracia. Sin embargo, eso no significa que desecho los mandamientos. En una casa de Dios, cuando tú conoces, y te voy a decir si tienes una duda de quién es don bueno, pues es que es el asunto es que tú conoces los mandamientos y los empiezas a reflexionar, y los mandamientos todos los días nos los debemos de aplicar. Porque si me considero una buena persona, no es suficiente. Los mandamientos nos capacitan para vivirlos con profundidad y sentido. Vivir en la gracia. Hay un encuentro entre Jesús y Nicodemo, y ahí es algo que necesitamos entender. Nicodemo era un maestro de la ley, un principal entre los fariseos, un maestro que buscaba la luz, porque había escuchado a Jesús. Porque él sabía que venía de Dios, se lo dijo. Curiosamente buscó a la luz durante la noche, porque no quería que nadie lo viera. Juan 3, 1 y 2. Si puedes buscarlo, por favor. Hoy no tenemos aquí en la pantalla, pero te voy a dar el espacio para que busques Juan 3, 1 y 2. Y dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él.
había reconocido a Jesús, pero él estaba luchando contra algo. El qué dirán. Él era un principal, era un maestro de la ley y estaban criticando a Jesucristo todos los fariseos. ¿Qué van a pensar si me ven a mí al lado de él? Si ven que yo busco sus enseñanzas, lo voy a ir a ver de noche para que nadie me vea. Era experto, enseñaba. Este hombre, que era un erudito, va a ver al Señor y le reconoce. En ese contexto, cuando recibieron a Jesús, cuando la gente lo veía, muy pocos lo recibían como aquel que venía de parte de Dios. Ellos lo veían como un revolucionario. Déjame ponerte en contexto. Israel estaba bajo la opresión de Roma. Estaba conquistada por el Imperio Romano. Cuando ellos escuchaban de Jesús, fíjate bien, las enseñanzas que recibían ya no eran genuinas, ya no eran tal, que ellos no esperaban al Hijo de Dios, esperaban a un caudillo que los liberara de su esclavitud de los romanos. Por eso lo recibían, pero no sabían quién era Él. Por eso no lo recibieron de la forma adecuada. Él sí lo reconoce. Le dijo, tú vienes de Dios. Pero lejos de que el Señor le diga, oh, ¿qué revelación tienes? A Pedro le dijo, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Te acuerdas que le dijo eso a Pedro? Algo similar pudo haberle dicho a Nicodemo, porque él le dijo, sabemos que vienes de Dios. Pero él le dice algo diferente. Después de que Nicodemo lo reconoce como alguien que viene de Dios, el Señor le dice, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y de entrada podemos ver que el Señor lo recibe con una frase que no es como de, qué bueno que lo reconoces, qué bueno que estás entendiendo, sino que parece una revelación que le propone un reto. Tienes que nacer de nuevo, porque si no, no vas a poder ver el reino de Dios. No es suficiente que entiendas o reconozcas que yo vengo de Dios. Tienes que nacer de nuevo para ver el reino. No es suficiente que venga yo a la iglesia y me escuche del Señor y reconozca que Él es mi Salvador. Tengo que nacer de nuevo. Tengo que dejar lo que fui para ver el reino de Dios. Porque si no me voy a convertir en alguien que tiene información de Jesús, pero no voy a nacer de nuevo. Ahora, ¿qué es nacer de nuevo? Nicodemo está desconcertado. Él es un rabino y responde a su lógica, a su contexto, sus enseñanzas. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Es lo primero que contesta. A ver, no entiendo. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Explícame eso. Y ahí entonces el Señor en este diálogo nos hace ver que Él, siendo maestro, las cosas las veía muy terrenales. ¿Cuántas veces nosotros, y ahora lo escuchábamos, a veces sacamos de lo que es nuestra vida lo espiritual? Porque estamos viviendo una situación que es del día a día. Y como no estoy en la iglesia en un momento de adoración, quiero enfrentarlo con mis propias fuerzas. Es allá, es en el día a día, en lo que estamos haciendo, aún en lo pequeño, donde lo espiritual impacta. Yo no puedo dejar lo que tengo con el Señor, mi relación, mis tiempos íntimos con Él, y dejarlos, bueno, Señor, aquí te quedas cerrada la puerta de mi cuarto, no te vayas a salir porque yo tengo que ir a la calle.
Tengo que actuar e interactuar con la gente del mundo y entonces allá tengo que hablar como el mundo. No, yo tengo que, Jesucristo va acá. Y lo que Él me ha hablado, lo que me ha mostrado, lo que me ha enseñado, tiene que impactar en la realidad. Mi boca, mi palabra, tiene que ser la suya. Tengo que hablar como Él habla. Tengo que bendecir. Y cuando alguien de repente, hermano, es que fíjate que tengo, ¿me dejas orar por ti? Vamos a orar en este sentido, porque escrito está. Y el Espíritu Santo nos trae una palabra de bendición para fundamentar la oración. Y entonces lo espiritual impacta lo terrenal. No importa lo pequeño que sea. Puede ser algo que quizás tú dices, aquí no voy a meter al Señor, discúlpame. Pero Dios está en toda nuestra vida. Ya no hay partes pequeñas o insignificantes. Él está en todo. Y nuestro Señor profundiza y le vuelve a decir, el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cuando yo estoy en una plática informal, platico con gente, personas nacidas de la carne. Y eso se platica en la carne. Pero cuando yo nazco del Espíritu, lo que viene a mi mente, a mi corazón, es la palabra de Dios. Y entonces aún en un comentario que es de allá afuera, y a mí me encanta, porque hace rato alguien me dijo, a ver si oran porque refresque el Señor nuestros días y no haya sequedad. Amén. Alguien que entiende quién es Dios. Y vamos a hacer una oración. Se los digo para que hagamos la oración al final, ¿está bien? Porque cuando nosotros tomamos la palabra de Dios y la llevamos a vida en nuestra vida diaria, lo espiritual impacta lo terrenal. Agua y espíritu, dice el Señor. ¿Qué significa entonces nacer de nuevo? Guarda en tu mente agua y espíritu. Nicodemo es un fariseo, conoce las Escrituras. Lo que le dice nuestro Señor Jesucristo, primero lo capta de una forma terrenal, pero ¿sabes algo? Él no era ajeno a lo que le estaba diciendo. Nacer de nuevo se deriva de una raíz del hebreo que se dice teshuvá. Escucha, esa es la raíz. Pero esa raíz también hay una ramificación que te lleva a arrepentimiento. Es decir, tanto arrepentimiento como nacer vienen de ahí, significa retorno, regreso. Por eso dice nacer de nuevo. Tienes que volver a nacer. Me tengo que ir al origen, al diseño original, tal y como yo venía de la eternidad. Y tiene que ver con arrepentimiento. Cuando yo me arrepiento, lo que estoy haciendo es un proceso activo de volver al camino correcto. Nosotros lo vemos de forma terrenal. Tengo que dejar esto, porque es parte de mi vida. Pero en realidad no es que sea parte de mi vida, lo hice parte de mi vida. Pero cuando yo me arrepiento, regreso al camino correcto, al que me establece lo que es justo. Entonces, no se trata solamente de que yo deje, porque cuando dejo algo, automáticamente pienso que me pertenecía, ¿sí o no? Es decir, tienes que dejar esto, pero si yo lo tenía entonces era mío, ¿no?
Y siempre el pensar que esto que lo he traído mucho tiempo lo tengo que dejar, me lleva a un sentimiento de pérdida. ¿Cómo lo voy a dejar? Ha sido parte de mí todo el tiempo. Y mira que hay cosas que son muy terrenales, el mundo no las ve mal, y de hecho si tú le preguntas a alguien, no son malas, como el afán. Muchos les dicen o lo disfrazan de responsabilidad extrema, pero un afán es estar siempre pensando en algo. Cuando el Señor me dice, a ver, hijo, vas a regresar a la idea original, a lo que yo establecí, tú dependes de mí, yo soy tu sustento. No tienes por qué vivir en afán. Pero es que yo siempre me he tomado el tiempo para hacer el cálculo, hacer un plan, hacer esto aquí, allá. Sí, pero eso no es natural, hijo. Yo soy tu sustento. Yo te voy a proveer porque yo te creé. Y el Señor te lo dice tantas veces porque yo he visto a los lirios. Y ni Salomón se puede comparar lo que él se vestía en cómo yo los visto. Yo alimento a las aves. Y entonces te das cuenta que hay un asunto ahí que a veces dejamos a medias. Es que es difícil sacarnos de la cabeza algo que tiene tanto tiempo arraigado en nuestra vida que pensamos que es nuestro. ¿Sabes? Rendirnos al Señor es confiar totalmente en Él. No significa que te sientes en la hamaca porque, ¿sabes? Caminar con Él es trabajo en su obra. Y entonces me arrepiento. Ok, eso es lo que le estaba diciendo a Nicodemo. Necesitas regresar a lo que es correcto. Necesitas volver al camino que es correcto, a la rectitud, a una conexión sincera con Dios. Entonces, cuando yo me arrepiento, si tengo que dejar todas las cosas que en el mundo he recogido para hacerlas parte de mi vida, quedo sin nada de eso. Ok, se fue, lo entregué. No tengo conceptos. Y entonces soy como un recién nacido. A veces nos han dicho en enseñanzas, es que si tú le predicas a alguien, es como un recién nacido. Tú no puedes dejar un recién nacido en la calle, imagínate, se muere de hambre, lo tienes que alimentar. Pero lo seguimos llevando a un concepto terrenal. Nos imaginamos a un bebé y hasta nos sentimos así como que crueles. Pero el asunto es que me quité todos los conceptos, pero ahora tengo que llenarme de lo que dicen las promesas del Señor. ¿Qué dice su palabra en cuanto a mi alimento, mi vestido? ¿Qué dice el Señor en cuanto a mi forma de trabajar para Él, mi servicio? ¿Qué dice el maestro de confiar? ¿Qué dice el maestro de ir a las naciones? ¿Qué dice de todas las cosas que Él me pide hacer en la palabra? Ahí es donde yo comienzo entonces a llenarme nuevamente. Y poco a poco me voy tomando mi lechita espiritual. Hasta un día madurar y entonces sí, vivir en el Espíritu. Para un judío, dejar todo eso, el ejemplo más radical es Pablo. ¿Por qué el Señor llama a Pablo? Pablo era un ejemplo para los gentiles, sí, pero para los judíos también. Porque Nicodemo le costaba trabajo en un principio. Fue de noche a ver al maestro, él sabía que venía de Dios. Pero voy de noche porque si me ven, me van a expulsar del templo. Ir a un judío, a un maestro, a un rabino, y decirle esto era romper todo lo que él era. Pero fíjate qué hermoso es esto,
Los gentiles son los que no son judíos. ¿Hay algún judío por aquí? Entonces éramos gentiles. Y nosotros traíamos otra estructura. Déjame decirte que los judíos, desde que son pequeños, ellos se alimentan de la palabra, de la ley. Es arraigada en ellos. Nosotros no. Nosotros de repente nos heredan una religión, nos heredan algunas creencias. No somos tan devotos, a veces sí, a veces no, todo depende de cómo nos va. Por eso la palabra de Dios tendría que ser más sencilla para llenarnos. Ezequiel 36, 25 y 27 dice así. Es una palabra profética que está diciendo este varón de Dios. Dice así: esparciré sobre vosotros agua limpia. ¿Tiene que nacer de qué? De agua y del Espíritu. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. ¿Qué es lo que te lava? La palabra. Y ríos van a salir. ¿Qué va a salir de ti? La palabra. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de vuestros ídolos os limpiaré. 26. Y os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo, agua y espíritu dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Quiero un corazón de carne? Necesito nacer de nuevo. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, el Espíritu Santo. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos. O sea que entonces la ley es parte de mi vida. Sí, los mandamientos son parte de tu vida, porque para eso te está dando el nacer de nuevo. Para eso nacemos de nuevo. Por eso somos limpiados y somos llenos del Espíritu, para que andemos en sus estatutos y guardemos sus preceptos. Y dice la palabra, y los pongáis por obra. Nuestro Señor Jesucristo no trajo una idea nueva, aunque los fariseos creían que sí. Estaba profundizando en una promesa, en una profecía. Nacer del Espíritu no significa desligarse de la ley, sino recibir un nuevo corazón para vivirla con verdad. Yo necesito desarraigar de mi vida todo lo que fui. Ya no vivo yo. Cuando yo digo ya no vivo yo, es todo lo que yo traía, todos los conceptos, todas las ideas. Mira, te estoy hablando de cualquier cosa, aún hasta de las ideas que recogía en mi juventud. Oye, ¿tú crees en los extraterrestres? Pues no sé, a lo mejor, quién sabe. Oye, ¿tú crees en los espantos? Y sabes, se queda arraigado ahí. Sí, hay cosas buenas y hay cosas malas, obviamente, pero yo busco la luz de Jesús. Y cuando yo digo ya no vivo yo, es porque todo aquello que me quitaba el tiempo a la hora de pensar y meditar en eso, ya no está, porque ahora Cristo vive en mí. Y todo lo que el Padre le dio al Hijo, Él me lo enseña y me lo revela. Por eso Jesús le dice a Nicodemo: ¿eres tú maestro en Israel y no sabes esto? Ahí le está confrontando. ¿Cuántas veces te has parado en la sinagoga y has enseñado y esto no lo sabías? Has dejado fuera lo que es principal. Has dejado fuera al Señor. Has leído la ley, te la has aprendido, la has enseñado, pero no la vives. No la crees. Agua y espíritu tiene que ver con renovación para la obediencia.
El agua representa purificación y nos purificamos por medio de la palabra de verdad. Cada vez que nosotros vamos a su palabra, rompe una estructura que teníamos aquí. A veces es tan fuerte, es tan de tanto tiempo que pensamos, pero ¿cómo voy a romper esta estructura si ha sido mía tanto tiempo? No es tuya, porque cuando tú llegaste de la eternidad no la traías. Estás regresando al original, estás renovando tu mente. Y el Espíritu representa dirección divina, porque es el Espíritu Santo hablando a tu espíritu. Es tener una relación, una unión con Dios mismo. El Señor te recuerda la palabra, te da el fundamento y entonces puedes vivir según su voluntad. ¿Es importante nacer del agua y del Espíritu? Sí, es importante nacer de nuevo. No es una simbología de una nueva religión. Es una restauración interior anunciada hace muchos años por los profetas. El que nace del Espíritu no es alguien que descarta la instrucción de Dios y nada más espera la voz del Espíritu. Es alguien que está transformado para cumplir desde adentro la palabra de Dios. Fíjate que yo leía hace rato, estaban promocionando un libro cristiano, pero me llamó la atención una pregunta que hacía este varón. Es un pastor que él escribió, él redactó un libro, porque le hizo una pregunta a su liderazgo, y eran preguntas sobre el Antiguo Testamento. Y entonces un día uno se levanta y le dice, la verdad es que yo tiene mucho tiempo que no leo el Antiguo Testamento. Y yo dije, wow, yo he leído solo los evangelios. ¿Y por qué? Porque no reconozco a mi Dios en el Antiguo Testamento. Lo reconozco más en el evangelio. ¿Tú crees que cambia? La palabra dice que Dios no cambia. Y había un porqué, porque el asunto es que no sabía el contexto de esos pueblos, de esas épocas, de lo que sucedían. Pero eso es algo que más adelante, en otra ocasión, vamos a hablar. Pero el Señor a mí en ese momento me trajo una pregunta. Y no me contestes, pero pregúntate a ti mismo. ¿Qué cada tiempo lees tú las Escrituras? Me puedes decir, yo la leo, sí la leo seguido, hermano, porque le comparto a alguien. Ajá. No. ¿Cuándo tú anhelas leer las Escrituras para encontrarte con tu Dios? No para enseñar, no porque vas a hacer algo, no. Porque quieres platicar con Él y quieres conocer algo de Él. Lo buscas de todo tu corazón. No podemos esperar que haya un avivamiento si no leemos la palabra. ¿Cuántas veces has leído el mismo libro? Es que ese me gusta. Ajá. Cuando tú tienes un amigo y nada más te gusta su sentido del humor, nada más estás con él cuando está de gracioso. ¿No tienes pláticas serias con él? ¿No hablas de cosas interesantes, importantes? ¿Escuchas cuál ha sido su problemática o le puedes compartir algún problema que tú tengas? ¿O solamente es para cotorrear? Porque sí, a veces leemos al Señor. Es que este libro me gusta, sí, ¿y los demás? Porque Él habla. Él se manifiesta, se revela en diferentes situaciones. Pablo, cuando comienza a vivir esa transformación, comienza a hablarle, y a los romanos es uno de los primeros que les manda una carta, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne,
sino conforme al Espíritu. Y está diciendo de una forma contundente, ¿sabes? Como yo vivo en el Espíritu, puedo vivir la justicia de la ley. Porque el Espíritu, vivir en el Espíritu me permite obedecer los preceptos de Dios. Antes no podía, pero ahora que estoy bajo la gracia, no lo hago yo, sino Cristo que vive en mí. Por eso lo puedo hacer. Sí, no es a la primera y no es como el Señor de repente lo hizo. Él no pecó nunca, pero el Espíritu Santo nos redarguye. Ay, le dije a mi hermano esto, se me salió y tengo inmediatamente el Señor, perdóname, pero ¿sabes? Vivir en el Espíritu es perdóname, pero voy a ver a mi hermano, perdóname. Ya no es perdóname Dios, ahí trabaja en el corazón de mi hermano. No, hoy tengo que ir con él. Y entonces cumplo con los mandamientos. ¿Sabes? El Señor me confrontó y te lo voy a confesar y te voy a abrir mi corazón, porque muchos de ustedes incluso a lo mejor alguna vez lo escucharon de mí. En 2 de Corintios 3:6, y digo, Padre, perdóname, porque sí lo dije varias veces y todo por debatir. Dice esta escritura, la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Y a veces lo sacamos del contexto para estar debatiendo. Es que eres muy religioso y tú te vas siempre a la palabra y a los mandamientos, pero yo ya no vivo bajo la ley. Estoy bajo la gracia. Te está pasando lo que dice ahí, tanta letra te está matando. Y el Señor me confrontó y me dijo, ¿de verdad mi letra mata? ¿Mi palabra mata? No. Pablo dice en Romanos 7:12, la ley a la verdad es santa. Padre, perdóname. La palabra, la ley a la verdad es santa. Y el mandamiento santo, justo y bueno. Lo que mata es vivir la ley sin fe. Y la fe es en el Espíritu. Hoy mi esposa decía algo en un principio. ¿Cómo vienes? ¿Realmente crees que Dios está aquí? Cuando le adoras y le alabas, ¿lo haces para Él o nos vemos unos a otros? Ay, no vino mi hermano Osi, por cierto, que el Señor restaure su estomaguito, está un poquito mal. Es decir, veo, ay, sí hace mucho calor. Ah, bueno, trajeron un ventilador. Ah, qué bueno. O realmente vengo a ver a mi Señor y me desconecto de todos y me pongo a adorar a mi Señor. Padre, vengo ante ti porque esta semana, Señor, traje esto, estas son mis coronas, compartí la palabra, le pedí perdón a mi hermano, perdoné a mi hermana, Señor, hice esto para ti, estas son mi ofrenda, Señor, te la traigo. Esta semana, Señor, logré entregarte esto que tantas veces estuvo arraigado en mi vida y hoy, Señor, lo puedo entregar en tu altar. Cuando hacemos eso no nos damos cuenta de quién está a nuestro alrededor. Lo que mata entonces no es la ley, sino vivir esa ley sin fe, sin transformación, sin Jesús. Cuando se nace del Espíritu, dejamos la religiosidad y comenzamos a caminar en obediencia. ¿Y cómo le hago, mi hermano? Porque yo quiero, pero márcame una ABC. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, muchos aceptan a Cristo, es cierto, pero no se convierten en discípulos. Conocen al Mesías, pero no lo siguen. Admiran su mensaje, pero no se someten a su señorío.
Y eso es fuerte. Pablo se lo dice a los hebreos: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Es decir, que tengo que usarlos, sí. ¿Tu fe la tienes que usar? Sí, tienes que caminar en fe. Tienes que hablar la palabra y declararla y caminar según lo que está escrito. No lo veo, Señor, no está aquí, pero yo lo hago en el nombre de Jesús porque está escrito. Escrito está, yo lo hago. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esto no existe en la eternidad, Señor. Esto no viene de ti, fuera. Esto no va a haber en la eternidad. Esto te lo entrego, Señor. Nacer del Espíritu es el inicio. Lo que sigue es madurar, crecer, obedecer, vivir como Jesús vivió, guardando los mandamientos del Padre con fidelidad y amor. Tengo que ver a mi Señor Jesús. Hay una frase tan sencilla que luego aprendemos: ¿qué hubieras hecho tú, Señor, en este momento? Así de sencillo. Ay, Dios mío, ¿tú qué harías? ¿Tú qué harías? Y si he estado leyendo su palabra, el Espíritu Santo me dice: haz esto. Ah, sí es cierto, Señor. No tengo que andar buscando. El Señor decía: no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Yo cumplí la ley. ¿Qué crees que te toca hacer? Cumplirla, pero ahora no la vas a hacer en tus fuerzas. Tienes que nacer de nuevo. En hebreo, cumplir viene de la raíz lekayem, que significa establecer, realizar, llevar a su propósito completo. Él vino a encarnar la ley y nos llama a seguir su ejemplo. Y entonces, tú pensarás: pobre Nicodemo, se quedó así. Pero la historia de Nicodemo no terminó ahí. Juan 19, 39, 40. Y es algo muy pequeño, pero me da luz que Nicodemo entendió. Dice el versículo 39 de Juan 19: también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, lo recalca, ese que se escondía, ese que no quería que lo vieran los fariseos, ese que iba de noche, también vino trayendo un compuesto de mirra cuando Jesús había sido ya crucificado y se iba a sepultar. Y a la vista de todos, porque bajaron a nuestro Señor de la cruz, lo trasladaron hasta su sepulcro, vino Nicodemo trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Y tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Nicodemo aparece nuevamente trayendo esa mirra y esos aloes para dar sepultura al Señor. Su acto fue público, costoso y valiente. Cuando tú comienzas a hablar y a vivir la palabra, es evidente. Todos te comienzan a ver. ¿Qué estás haciendo? Haces cosas que antes ya no hacías o nunca habías hecho. Tu corazón ha cambiado. Ha sido transformado. Y vienes a hacer cosas que antes decías: ya no voy a hacer eso. Por una u otra razón.
decepción, cansancio, desgaste, pero viene un renacer y te rindes a Él, lo haces por Él, porque viene de Él y es para Él. Nicodemo ya no era el hombre de la noche, ahora caminaba en la luz. Y entonces se moría al qué dirán. Nicodemo entendió que seguir a Jesús no era abandonar la ley, sino reconocer que nuestro Señor Jesucristo era el cumplimiento perfecto de la ley. Y si Él está aquí, si Él vive en mí, yo puedo decir: Señor, por causa tuya yo vivo en la ley. Es por tu gracia. Y voy a concluir. Ok, hermano, está bien, tengo que nacer de nuevo. No para ser, como tú dijiste al principio, una buena persona. Pero yo te voy a dar el propósito. Es necesario nacer de nuevo para volver al Padre y ser uno con Él. Si yo no vivo en el Espíritu, nunca puedo estar unido al Padre. Él es Espíritu. Nacer del Espíritu es vivir con un corazón transformado que ama obedecer al Padre. Es dejar la superficialidad y avanzar hacia el alimento sólido. Es pasar de escuchar de Jesús para conocerlo a tomar la decisión de seguirlo y ser uno con Él verdaderamente. No importa. Aun cuando este cuerpo se desgasta, Él me da fuerzas como las del búfalo. Me da nuevas fuerzas. Y aquí estoy, Señor. Un día un predicador presumía de su predicador. Él decía: yo tengo un ejemplo maravilloso con quien fue mi pastor y maestro, porque él decía que tenía como 90 años. Y todavía estaba predicando, y dice que lo llevaban hasta donde estaba el púlpito, porque ya le fallaban sus piernas un poquito, pero se pescaba del púlpito. Y cuando comenzaba a predicar era el Espíritu Santo hablando, porque le daba fuerzas. Cuando lo veían allá afuera era más lento, tranquilo, pero una vez que se paraba aquí, podían reconocer que no era él. Y él decía, y él se desgastó ahí. Qué maravilla poderle decir al Señor: Señor, este estuche, este cuerpo que tú me has dado, te lo he entregado a ti. Que se desgaste, Padre mío, para ti. Haz tu voluntad conmigo. Tú me lo diste, yo te lo entrego. Y la palabra y lo que hemos aprendido con el pastor Arellano es que al Padre se le entrega no solamente el alma, aún el cuerpo. Padre, aquí está mi cuerpo, te lo entrego. Apocalipsis, y voy a terminar con esto. Y te voy a leer dos versiones. La primera es la que tenemos en nuestras Biblias, que dice así: Apocalipsis 14, 12 y 13. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Cuántos santos hay aquí? Amén. Una vez más, segunda oportunidad. ¿Cuántos santos hay aquí? Amén. La paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Qué hay que guardar? Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. 13. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe,
bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Ok, ¿qué significa? Vamos a ver. Dios habla hoy. Versículo 12. Aquí se verá la fortaleza del pueblo santo. ¿Dónde? De aquellos que cumplen sus mandamientos. Cuando soy obediente a sus mandamientos, es que se ve la fortaleza o la paciencia en mí. ¿Sabes? La paciencia la hemos catalogado porque también viene en la Escritura que si tú pides paciencia, te van a venir un montón de situaciones, ¿a poco no? Y luego la verdad es que ¿cuántos piden paciencia? Mejor no, mejor me espero. Porque ya nos quedamos con eso de que la paciencia es a través de tribulaciones. Mi hermano, acá dice que la paciencia de los santos se va a ver en la fortaleza de aquellos que cumplen sus mandamientos. No te enfoques en las tribulaciones, enfócate en cumplir sus preceptos. Es que están diciendo que hay que someterse a la política, a las ideologías, porque si no, no. Yo me someto a su palabra. Su palabra me dice esto. Pero es que si no, ¿qué va a pasar? Te van a obligar en la escuela que tú tengas que aceptar. No, yo no acepto eso. Eso lo dice el mundo. Pero yo no me rijo por el mundo, yo me rijo por la palabra de Dios. Vas a tener problemas. ¿Y? Es que te van a criticar. ¿Y? Mi interés no es quedar bien con el hombre, es estar bien con Dios. Versículo 13. Dice, y de aquellos que cumplen sus mandamientos y son fieles a Jesús. 13. Entonces oí una voz del cielo que me decía, escribe esto y recíbelo. Dichosos de aquí en adelante. Señor, lo he entendido. Lo he entendido. De aquí en adelante, los que mueren unidos al Señor. El Señor en esa cruz entregó su vida por todos mis pecados. Y cuando yo digo, estoy crucificado contigo, Señor, he muerto contigo. Lo que yo traía no era mío. Renueva mi mente, mi corazón. Dichosos de aquí en adelante los que mueren unidos al Señor. Sí, dice el Espíritu, ellos descansarán de sus trabajos, pues sus obras los acompañan. Porque todo lo que empiezas a hacer en el nombre de Jesús, según su voluntad, es de Él. Y esa obra permanece. ¿Y sabes dónde es donde por primera vez ves que permanece? En tus generaciones, en tus hijos, en tus nietos, en todo lo que vendrá. Y sí, también tiene que ver. Descansarán de sus trabajos, no porque ya no trabajes, sino que por lo que tú trabajas, entiendes que tu sustentador es el Señor. Y el trabajo es hacer la obra. El trabajo secular también viene de Él. Y si tú eres obediente a los mandamientos, Él te hace administrador de todo lo que tiene. Nunca dejes al Señor fuera de. Todas las cosas tienen que ver con Él. ¿Por qué no te pones de pie, por favor?
Cuando estábamos pensando cómo ponerle al primer discipulado que se da, concluíamos que era casa de Dios. ¿Por qué? Porque tiene que ver con Él. Tiene que ver con Él y quitarnos a nosotros de en medio. Para los que no han tenido una casa de Dios, se pone ahí un personaje ficticio llamado Don Bueno, que probablemente has sido tú, he sido yo. Cuando alguien nos pregunta si somos una buena persona y nos comparamos con alguien que hemos visto que no es tan bueno y decimos, pues no soy perfecto, pero no soy malo. Pero no es la respuesta correcta. Tiene que ver con Él. Tiene que ver porque esa enseñanza nos lleva a la ley, a los mandamientos. Y eso es algo que todos los días tú y yo tenemos que examinarnos. ¿Qué hice hoy, Señor? Y ponernos a cuentas cortas. No alcanza solamente pasar al frente y decir una oración. Tengo que morir a mí, tengo que nacer de nuevo. En todo caso es el principio, reconocer que el Señor viene de Dios, así como lo hizo Nicodemo, pero es la instrucción que Dios le da a Nicodemo y a toda la gente, pero es necesario nacer de nuevo. Que nunca nos quedemos allí, que sigamos creciendo, buscándolo cada día, de todo el corazón. Dice la palabra que Él se revelará a nosotros si lo buscamos de todo nuestro corazón. Me buscarán y me encontrarán porque me buscarán de todo corazón, dice su palabra. El verdadero nuevo nacimiento nos lleva a caminar, a obedecer y vivir como hijos de Dios, como hombres y mujeres del reino del Señor. Pero más que nada, nos permite ser uno con Él y conocer al Padre. Cierra tus ojos. Padre, te doy gracias, Señor, primeramente porque me has hablado. Has hablado a mi vida y sé que has hablado a mis hermanos. Nacer de nuevo, Padre, es romper con todas las cosas, no tener, Señor, ninguna relación, no tener ni siquiera un sentimiento de algo que está arraigado en nuestra mente y corazón desde hace tanto, que nos engañamos pensando que nos pertenece. La verdad, Señor, Pablo lo dijo, todo lo que he aprendido lo tengo por basura. Hoy, Padre mío, yo quiero conocerte cada día más a ti. Quiero estar unido contigo. Espíritu Santo, ven y háblame. Ven y lléname de ti. Provoca en mí, Señor, esa necesidad, esa hambre de comer tu palabra, no para saber, no para enseñar solamente, sino de conocerte, para poder hablar contigo. Es más fácil, Señor, hablar de nuestro amigo que de alguien del cual nos han hablado. Es mejor, Señor, vivir unido a ti que solamente buscarte cuando tengo necesidad. Espíritu Santo, ven y háblanos. Es el tiempo hoy, Señor. Hoy tomo la palabra que fue dada para esta casa, porque nos recuerdas lo que acabamos de pasar en cuanto a los 3 años y que el cuarto te pertenece a ti. Y hoy pon atención, porque esta palabra yo la recibí para cada uno de nosotros. La palabra fue, y cada uno de los que están en camino con Jesús, llegó el tiempo en que ellos tienen que ser uno con Dios, ser uno con el Espíritu Santo. Tendrán que dar su vida en adoración a Él, ser los verdaderos adoradores que el Padre anda buscando, ser uno con ellos. Y los que sean, no sé cuántos sean, me dijo, pero los que sean, a través de ellos
el Señor comenzará a hacer la obra con toda la ciudad. Así es que es tiempo, mi hermano, en que tú no solamente abras una casa de Dios, es tiempo primeramente de que conozcas a tu Dios. Es más fácil abrir una casa de Dios cuando tú puedes hablar de lo que te ha enseñado cada día. Es más fácil abrir una casa de Dios cuando te das cuenta que Él hace la obra, que todo lo que oras, el Padre lo respalda a través del Espíritu Santo en el nombre de mi Señor Jesús. Es maravilloso ver que cuando tú oras, la palabra se cumple. Es maravilloso saber que cada vez que abres tu boca es para dar vida y Él está ahí contigo. Y no importa dónde estés, no importa cuál sea tu área de influencia, tú eres luz. Así estés en la oscuridad más grande, tú eres luz. Así es que toma tu identidad, tu llamado y ora, bendice a todos los que están a tu alrededor. Cada vez que vayas a emprender algo, diles: oigan, vamos a comenzar esto, pero ¿me dejan hacer algo? ¿Qué? ¿Me dejan orar por nosotros para que el Señor nos bendiga bien? Créeme, nadie se va a oponer a una oración. Así es que el Señor siga hablando a ti y a mí, a nuestro espíritu, sobre esta palabra. Nacer del Espíritu tiene que ver con comer su palabra, escuchar su voz y ser obediente. Amén. Padre, te doy gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Padre eterno, porque tú nos hablas todo el tiempo. Bendice, Señor, a tus hijos, llévalos con bien a casa. Y que, Padre mío, esta palabra se haga vida en cada uno de nosotros. No permitas que se quede ahí solamente guardada, sino que tu Espíritu Santo nos recuerde, Señor, cada momento, cada versículo, cada cosa que tú nos hayas hablado hoy, y podamos tomar, Señor, decisiones para hacer tu voluntad. Y recibe la gloria, Señor, por siempre y para siempre, en el nombre que es sobre todo nombre, mi Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. ¿Le puedes dar palmas al Señor? Gracias, Padre. Nos despedimos de redes sociales. Que Dios les bendiga.